Participar en la sesión. Quiero recordar que estamos en la discusión de la página 173 del comparador. Se había explorado la posibilidad de dejar pendiente que entre la representante de la Contraloría y el Ejecutivo pudieran llegar a algún término de redacción. Entiendo que eso no se ha logrado hasta el momento. Veremos que lo... 178 estamos. Sí. No, la indicación está rechazada. Pero está rechazada. No. La votamos, hay que poner la votación. La indicación es la que rechazar. Hay que poner la votación. ¿El artículo? No, porque la indicación no... La indicación está rechazada. Está rechazada. Yo quiero simplemente... Está bien. Entonces, ¿se da por votado el texto alternativo? Queda aprobado. Yo quiero lamentar que la CMF y la Contraloría no hayan llegado a puerto, porque la percepción que va a quedar con el texto, la discrepancia, va a quedar con que el CMF no quiere someterse a control de legalidad de la Contraloría. Entonces, quiero decirlo porque creo que es un mal presente para una institución que está juntando dos superintendencias cuando hay un consenso en el tema de fondo. Pero por la reacción que está quedando se va a marcar un precedente de quitarle atribución a la Contraloría. La Contraloría va a decir que tienen atribuciones por otro lado. Se va a judicializar. Y lo que va a quedar es una situación compleja. Entonces, les invito a que sigan buscando camino. Creo que es lo único que uno puede pedir ahora. Senador García. Presidente, a ver, yo tenía un poco la misma impresión suya. Sin embargo, me dicen que estas normas están vigentes hoy día, son normas que están en la legislación de hoy y que no ha ocasionado ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema. O sea, la verdad es que se ha podido llevar adelante bien la fiscalización de la Contraloría y bien lo que también nos interesa es que las acciones de fiscalización o las resoluciones que tomen los organismos que inciden en materias financieras no sean objetos de cuestionamiento. Yo entiendo eso. Yo entiendo que el problema surge por el concepto que está aquí incluido, que es cuando dice la comisión estará sometida a la fiscalización de la Contraloría exclusivamente. Esa palabra exclusivamente la que restringe antes, no, porque antes está en un contexto distinto el texto, donde para la superintendencia esta materia, porque está en otra parte de la ley, no en un artículo donde dice por qué normas legales se rige, pero este segundo inciso lo que hace es que saca la Contraloría de cualquier facultad y se restringe solo a esto. Esa es la inquietud. Yo creo que trabar la litis, no hay mucho más que hacer en esa materia. Sí, solo repetir que lo que nos preocupa a nosotros es que se pongan en duda las determinaciones que pueda tomar la CMF en el ámbito de sus atribuciones en el mercado financiero y que esa incerteza jurídica pudiera ocasionar problemas en el mercado financiero. ¿Es esa nuestra preocupación? Nos juntamos con la Contraloría, tratamos de llegar a una redacción más reducida, pero ellos también tienen una preocupación de que si llegan a un acuerdo de una redacción con facultades más reducidas para la Contraloría se establezca un precedente. Entonces tampoco es bueno para ellos llegar a un acuerdo de facultades más reducidas. Y también consultamos con la SBIF, porque ellos actualmente tienen esta redacción de la fiscalización de cuentas. Entonces, les preguntamos en qué otras cosas a ellos los auditan y también están sujetos a la fiscalización de Contraloría en los temas de probidad, que son, por ejemplo, esta declaración de patrimonio e intereses, y también en el tema de compras. Entonces, no es tan reducido esto del examen de cuentas. Y también en la ley 21.000, en el artículo primero, se establece que la CMF está sujeto a las normas de probidad. Entonces... Sí. Que estableció trabajo la litis, hay una diferencia de opinión. Sí.
Punto. Seguimos. Podemos revisarlo. Una cosa para la litis. Para la litis. El artículo 11, la actual ley de banco, dice exactamente lo mismo. El artículo 11, la superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de la cuenta de sus gastos. O sea, es exactamente la norma, me imagino que Se está trasladando está igual. trasladada, ¿te fijas? Entonces eso me da más tranquilidad respecto del actual estado de cosas. Pero en la actual ley de banco lo que dice eso. Eso es lo que le quiero decir. No se está innovando en eso. Exactamente. Sí. Estamos Quedará repitiendo lo que quedará dice en la... Le pediríamos al secretario que en la a efecto del informe, que en el acta del informe de que la comisión entiende que nada se quita, ninguna atribución que hasta la fecha tiene la Contraloría, y que esto es simplemente la reiteración de, pero que nada quita las atribuciones que tiene para todos los otros. En la página 178 fue retirado por el Ejecutivo y después 7A retirar 7 bis. No, la 7A está retirada, la 7 B habría que pronunciarse, presidente. No sé si no tenemos. Está eliminando este numeral 4 que está en la columna del centro, que dice, intercala en su párrafo quinto, entre la palabra ley y el punto y aparte, la siguiente frase: sin perjuicio de establecido en el título 16 del DFL número 3 de 1997 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y coordinado la legal de banco y de otros cuerpos legales que se indican. Esa es la indicación 7 bis. ¿Explicar de qué se trata? Sí, que la ley de la CMF establece que ellos pueden compartir información, que se puede compartir información sujeta a, que ellos pueden recibir información sujeta a secreto y reserva, y en el 4 del artículo 5 se establece también que la información sujeta a secreto y reserva a la que ellos accedan tiene que mantener esa calidad. Entonces ellos no pueden volver a compartirla sin respetar la calidad de secreto y reserva. Entonces no es necesario y podría tomarse como que se contrapone con lo que está escrito en la ley actual de la CMF, esta referencia al secreto y reserva de la Ley General de Bancos, porque ya está suficientemente explicado en el artículo 5, número 4 de la Ley 21.000. Sí, por favor. Estamos en la página 178. Sí. Entonces, quitar la referencia. 7A está retirada. Y tenemos una 7 bis que es igual a la 7A que está vigente. Sí, es que hubo 2 periodos de indicaciones, entonces solo por efecto de orden se retiraron todas las indicaciones anteriores y se repusieron, excepto aquellas relacionadas con reserva bancaria, que fue fruto de la mesa de trabajo. No me queda claro lo siguiente, disculpe, Caterina. En la página 176 está el numeral 4, donde están de las atribuciones. Va a poder examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, y comienza a describir lo que van a poder hacer y juzguen necesario para tener información. Y ahí se va planteando que pueden pedir diferentes tipos de información específica. Lo que a mí me gustaría comprender es cuál es el alcance de esta norma que eliminan. Porque la Cámara aprobó un texto donde pone de que con el objeto de evaluar los riesgos de situación financiera de la entidad sujeta a su fiscalización, la Comisión podrá requerir a estas antecedentes de la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial que pudieran comprometer en forma significativa la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control. Perfecto, lo dispuesto en este párrafo se entenderá por grupo empresarial, es decir, el holding o lo que sea, lo establecido en los artículos tanto del mercado de valores.
La información y antecedentes recabados por la Comisión en conformidad a este párrafo quedarán sujetas al régimen y las obligaciones de reserva contempladas en la ley. Exacto. Eso se mantiene, pero después elimina, por eso digo, sin perjuicio lo establecido en el título 16 del decreto con fuerza ley 3 del Ministerio de Hacienda, sin matizado. ¿A qué se refiere esa norma? Porque esa parte... En el Senado se había cambiado, se vuelve al criterio de la Cámara, No, pero, de que no es necesario... secretario, ¿me puede apreciar qué norma es esto? Porque aquí en la Cámara ya ha aprobado... No, la Cámara ha aprobado, sí. Nosotros en el Senado habíamos aprobado eso. No, nosotros no lo aprobamos. No, porque estamos... En la Cámara lo aprobó. Si nosotros estamos recién... Sí, entonces lo que quiero entender es qué es lo que está establecido en el título 16 del decreto de fuerza ley número 3. Sí, porque quizás nos podrían explicar eso, porque la otra parte está clara. Pero aquí hay una... Sí, existe un mecanismo de resguardo de reserva para la información de la CMF en la propia ley de la CMF. Entonces no queremos hacer la remisión a la ley de bancos porque ya está regulada la reserva que tiene que mantener la CMF, que es mantener la información sujeta a reserva en ese estatus y la información sujeta a secreto en ese otro estatus. Entonces solo se elimina la referencia a la ley de bancos porque ya están esos resguardos en la ley 21.000 de la CMF. Sí, es solo de remisión. La remisión de la ley de banco, en el fondo. Claro, porque está en la ley 21.000 de la CMF. Sí, específicamente el título 16 de la Ley General de Banco habla del secreto bancario y otras normas. Claro. Esa es la referencia. Y es más restrictivo, en votación el 7 bis. 7 bis. Senador Coloma. Quieren eliminar la referencia que hay respecto a la... Perfecto. Sí, Señor sí, Pizarro, solo una a referencia. favor. Señor Lagos, a favor. Para que se elimine. Presidente. Abstención. Quedaría aprobada la indicación, 3 votos a favor y una abstención. A continuación, presidente, tendríamos que ir a la página 194. 194, así es. Ahí está indicación 7B que fue retirada y fue reemplazada por la 7 ter. Que es lo mismo. Es lo mismo. Dice, para intercalar, no es exactamente igual. No es igual. Del Ejecutivo para incorporar el siguiente literal K nuevo. K, intercálense los siguientes numerales 34 y 35 nuevos, pasando del actual 33 a ser 36. 34. Página 100, sí. Proporcionar información sobre las entidades fiscalizadas al Ministro de Hacienda, al Banco Central de Chile y al Consejo de Estabilidad Financiera. No obstante, lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley y sin perjuicio de las normas sobre el secreto bancario contenidas en el artículo 154 del DFL número 3 del 97 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y coordinado a la Ley General de Bancos y de otros cuerpos que se indiquen. En todo caso, para el cumplimiento de los fines de dichos organismos, la Comisión podrá darles a conocer información sujeta a secreto bancario siempre que se realice mediante la anonimización de los datos personales involucrados, esto es, mediante la previa modificación de los mismos para impedir la identificación de los individuos a que se refieren. 35. Evaluar la efectividad de los controles que los bancos implementen con el fin de evitar la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en el artículo 27 de la Ley 19.913 y en el artículo 8 de la Ley 18.314. En los casos en que la Comisión advirtiera la ocurrencia de cualquier conducta o omisión que pudiera ser indiciaria de situaciones descritas en este numeral, deberá informar indiciaria de situaciones descritas en este numeral, deberá informar de ello a la UAF, comunicándole además todos los antecedentes que pudieran serle útiles para iniciar y llevar adelante una investigación respecto a dichas situaciones
incluyendo aquella información a la que se refiere el inciso segundo del artículo 154 de la Ley General de Bancos. Respecto a la información recabada, así como de las comunicaciones a que se refiere el párrafo anterior, regirá el deber de reserva establecido en el inciso primero del artículo 28 de la presente ley. 7 ter del Ejecutivo. La obligación de informar a la UAP cuando hay indicios. Es el 35. Claro. Sí. 34 lo que Existe la palabra. Sí. No lo inventamos. Ya, pues vamos a votar las dos conjuntos. Es una sola indicación. Una sola indicación que contiene 2 numerales. estoy tratando de ver la 34. Ahí tenemos un puntito que explicar, que antes esta facultad de compartir información estaba solo para el presidente de la CMF y no para la comisión como un todo. Y la estamos trasladando a la comisión, no solo para el presidente de la CMF, porque muchas veces hay mesas de trabajo, por ejemplo, en que participan las autoridades de la comisión o los demás comisionados, no solo el presidente. Entonces, para que ellos también puedan compartir alguna información de la CMF. Esta indicación, por ejemplo, es relevante para este protocolo que firmamos en el tema de continuidad operacional, que se establece que las autoridades deben compartir la información de sus procesos de fiscalización. Esto permite que las autoridades de la CMF, por ejemplo, los intendentes, puedan compartir esa información y no solo el presidente de la CMF. Se está trasladando desde el presidente a la comisión. Anonimización. Yo creo que es un juego de palabras. Para que tiene que ser de forma anónima. Anonimización. Pero no, ese es un concepto real que se usa habitualmente. Sí. La ley de Y también está en la ley de datos personales, de protección de datos personales, también está el término anonimización. Yo la representé con la misma razón. en votación. Una facultad. Votación la indicación número 7 ter. Senador Coloma. Senador Pizarro. Senador Lagos. Presidente. A favor. Se aprobaría unanimidad 4-0. 7.4 en la página 199. Página 199 está la 7 quater del Ejecutivo para eliminar el numeral 7 de introducción del artículo 16, pasando los demás numerales a reordenarse correlativamente. El numeral que se elimina es el que está en el centro del comparado, que intercalaba el numeral 4 del artículo 16 entre los vocablos opiniones y la expresión por la siguiente frase: durante o con anterioridad a asumir el cargo de comisionado. Solo por considerarse innecesaria. O sea, lo aprobamos, sí. Esto tiene que ver con la... precisar. Esta es la definición de cuando tiene interés en un asunto un comisionado. Sí. Y ya donde dice... tiene que abstenerse necesariamente de participar. Ujú. Se había aprobado que en 5 situaciones en cuales se considera que tiene interés. Una de ellas cuando se haya pronunciado o emitido opiniones por cualquier medio sobre un procedimiento sancionatorio. En ese punto, y ustedes son de la opinión que se elimine. Claro, no, claro, porque no vemos que exista otra opción que durante o con anterioridad asumir el cargo de comisionado, porque no, si se pronunció, tiene que haber sido o durante o con anterioridad, no, porque no puede ser en el futuro.
No altera. Es solo porque... Pero esa frase no pone ni quita. Sí, Una forma verbal mejor usada, ¿no? sí. ¿Qué les parece? Igual no puede haber pronunciado opiniones sobre, da igual cuando lo haya hecho. Claro. Antes, durante. Aprobado unanimidad, entonces. A continuación, la página 200, presidente, está la indicación 7D que fue retirada, pero su texto, en los mismos términos, está en la 201 como 7 quinques, y es del Ejecutivo para reemplazar el actual numeral 8, que ha pasado a ser 7 por el siguiente. Reemplazas el artículo 17 por el siguiente. Artículo 17. Los comisionados tendrán derecho a percibir la remuneración que corresponda al grado 1 de la planta de personal de la Comisión para el Mercado Financiero, incluidas las bonificaciones y asignaciones del artículo 5 de la Ley 19.528, del artículo 17 de la Ley 18.091, del artículo 9 de la Ley 20.212 y las demás que correspondan a dicho grado. Los comisionados tendrán derecho a percibir una asignación de alta dirección del sector financiero que corresponderá a la suma mensual de 2.318.561 pesos. En el caso del presidente de la comisión, que tendrá la calidad de jefe de servicio, y de 1.164.163 pesos para los restantes comisionados. Dicha asignación será imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración, salvo para la compensación económica a que se refiere el inciso segundo del artículo 30. ¿Qué representa todo el primer párrafo? Porque esta es la asignación de la alta dirección del sector financiero es adicional a la remuneración que establece el primer artículo. Sí. ¿Qué se trata? Senador, ¿les preciso? Lo que pasa es que los comisionados eran grado 2 y solo el presidente de la comisión era grado 1. También los intendentes son grado 2. Entonces, como los intendentes son subordinados a los comisionados, no nos parecía bien que tuviesen el mismo grado 2, los intendentes y los comisionados. Es por eso que se cambia a los comisionados a grado 1, pero se baja la asignación para efecto de que esto sea neutro desde la perspectiva presupuestaria, porque sube el sueldo de los comisionados por pasar de grado 2 a grado 1, pero entonces se disminuye la asignación para que se compense con el aumento de sueldo y desde esa perspectiva sigan recibiendo lo mismo en términos de ingreso monetario total. ¿Cuánto es el grado 1? Secretario. Financiero. Hoy día, bruto, 8 millones. Bruto ha sido menos. Sí. Si aparte Podemos llevar el dato exacto. Hoy día estuve. Cristian Larraín es uno de los comisionados, ¿no? Claro. Cristian Larraín es un comisionado. Me lo pregunté derechamente. ¿Cómo se dice? Yo le pregunté, pues, si esta cuestión es pública. Yo me dijo que ellos tienen alrededor de 8.300.000 brutos hoy, pero que con la ley que se va a aprobar, eso va a mejorar. No sabe nada que le están No sabe nada que No, porque va sumado a esta... No va a aguantar porque se les dan Sí. más atribuciones. Pero el gobierno... Más materias que supervigilar. Sí, en el proyecto aprobado en general les aumentó el sueldo. Lo que pasa es que con esta indicación en particular nosotros estamos manteniendo el sueldo que ya fue aprobado por el proyecto en general. Como lo estamos cambiando de grado, se sube el sueldo de grado 2 a grado 1, pero eso se ajusta por la vía de asignaciones de manera de Se mantener entendió cuál es el sentido, pero estamos el pidiendo- ingreso monetario del proyecto aprobado en general. Según la página web de la CBS, dice que son 8.875.536. Eso es el grado 2 Total haberes anual. El grado 1. de los intendentes. El grado 1, el grado 2. No, pero de los intendentes. Los intendentes son dos. De Dos. los superintendentes, es que Dice grado, no no, dice... pero usted está viendo la ley superintendencia. Que de eso, cuando pasa No, el esta es CMF, Comisión para el Mercado Financiero, perdón. Comisión para el Mercado Financiero. Y el grado 1 es eso, y el grado 2 son 8.009.179. Ya, pero eso hay que agregarle la asignación entonces. Sí, claro, los 2 millones, quedan en 10.300.000. No, 10.300.000.
porque son 8, 9 y 8. Pero es en términos brutos, ¿no? 9 y 8. 9.200. Son los del superintendente, ¿correcto? Sí. El cargo mayor. El cargo mayor, 8.8. 8.8. En 10, 9. ¿Correcto? ¿Me entiendes? Sí. Los simples comisionados, comillas. Según la página son 9.259. Sí. Sí, tenemos la misma información. 9.259. Sí. Y los otros 8.363. 8.363. Entonces, para abrir yo votar, presidente. ¿La votamos? ¿La ponemos en votación? 7 quinque. Senador Coloma, senador Pizarro, senador Lagos, presidente. Entonces, aprobado por unanimidad, 4-0. Vamos ahora, presidente, a la página 209. Está la indicación 209, la indicación 7E que fue retirada y la indicación 7 sexis que es la vigente. Es la indicación 7 sexis del Ejecutivo es para eliminar el literal G del actual numeral 10 que ha pasado a ser 9. El literal G está en la columna central del comparado y se refiere a proporcionar información sobre las entidades fiscalizadas al Ministro de Hacienda, al Banco Central de Chile, al Consejo de Estabilidad Financiera. Y el Ejecutivo la está eliminando. Producto de las indicaciones otras, claro. ¿Qué? Sí. No, Entiendo que está y la ya acabamos de aprobar, presidente. ¿Han aprobado algo? Sí, la habíamos aprobado recién. La comisión, la Secretaría de Jefe tendrá a su cargo responderá especialmente al presidente de la comisión, y lo que se quiere decir es sí. que establece proporcionar información sobre la entidad fiscalizada. Sí, Es exacto. Es que es el Perdón, traslado de presidente, la sí, exactamente facultad. la misma que aprobamos como número 34. Lo que no sé por qué se le quita A la comisión, se va Se le quita al presidente y se queda como de la comisión. pero lo mismo. Sí. Claro. Ok. la anonimización. Sí, de la anonimización, exactamente. ¿Habría acuerdo? Unanimidad, entonces, aprueba unanimidad. Aprobada por unanimidad, las 7 sexis. Vamos ahora, presidente. 213. A la página 213, que está la indicación 8 del honorable senador señor Latorre, para contemplar después del número 13 el siguiente numeral nuevo. En el inciso segundo del artículo 26, a continuación del punto aparte, que va a ser punto seguido, agregar la frase: lo antedicho no implica que dicho personal sea calificado como de su exclusiva confianza. Así que haría el inciso de la siguiente manera: el presidente de la comisión, de conformidad con el estatuto personal a que se refiere el inciso anterior, podrá nombrar y remover al personal con entera independencia de toda otra autoridad, salvo las excepciones contenidas expresamente en la ley. Lo antedicho no implica que dicho personal sea calificado como de su exclusiva confianza. Así quedaría si se aprobara la indicación. Entiendo que al hacer esta mención, lo que se garantiza es que se respetan todos los derechos laborales propios del Código de Trabajo. Ese es el sentido de la norma. Y se entiende que los funcionarios no son de exclusiva confianza, no en el que puedan ser despedidos o no, sino que para efectos de los beneficios laborales o consecuencias laborales de una desvinculación, la discusión en por qué tipo de criterios se manejan. Entiendo que ese es el tema al que apunta el senador Latorre. Caterina. ¿Esta indicación? Bueno, nosotros pensamos que es inadmisible esta indicación. No, es absolutamente admisible los derechos laborales, de exclusiva atribución del Congreso,
no es previsional, no es Pero esto sueldo. le estaría vulnerando una facultad al presidente de la CMF para nombrar y remover El personal presidente con de la CMF puede despedir a quien quiera, cuando quiera, sin preguntarle a nadie más. Esa atribución no está en discusión. El problema es que los personal de confianza tienen ciertas consecuencias respecto a sus derechos versus cuando se rige el Código de Trabajo. El primer inciso, como se detecta, se indica, se plantea que en lo no previsto en esta norma se rigen por el Código de Trabajo. Entonces, el que pueda despedir, normalmente el Código de Trabajo en 161 están las causales de despido. Aquí puede poder despedir sin perjuicio de las causales del 161, pero las consecuencias, los derechos laborales son los que están en discusión. Nosotros entendemos. Presidente, nosotros más allá de la admisibilidad, nosotros pensamos que es inadmisible, pero nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que es una facultad necesaria para mantener la independencia y el apropiado desempeño y función de la CMF. Eso es lo que nosotros entendemos de esto de limitar la facultad del presidente de CMF para nombrar y remover personal en forma discrecional. Eso es lo que... Reitero, no sé, como que es redactado, señor ministro, el tema de discusión tiene que ver con qué derechos tienen cuando uno lo despide. No es si tienen o no la facultad para desvincular. Yo creo que el senador Latorre estaba pensando en la preocupación del ministro y no en su relación que puede ser correcta. Porque lo digo así, leyendo la indicación y conociendo, yo creo que está preocupado de eso. No le digo que tenga razón el ministro en el tema de fondo, digo que sí. Creo que la indicación del senador Latorre Es el efecto. eso es lo que buscaba. El efecto Otra es que cosa tienen no que pagar sea la el efecto que la interpretación que hace el presidente de la comisión. Entiendo que lo que está en juego en esta materia es cuáles son los qué derecho de indemnización tiene en un caso u otro. Eso es lo que está habitualmente en juego cuando alguien son normalmente plazos de despido, de desvinculación y pago de indemnizaciones. Son habitualmente los dos criterios que están en debate. Si quiere, ministro, lo podemos dejar pendiente mientras... Aquí hay una condicionante, ¿no? Porque eso implica una condición a la facultad que se le entrega el inciso segundo al presidente de la comisión. Puede nombrar el Que dice, claro, podrá nombrar y remover con entera independencia de toda otra autoridad, salvo las excepciones contenidas en la ley. O sea, el mandato es súper amplio. Y esto en el fondo es una limitación a ese mandato. Fue lo que planteó la Asociación de Funcionarios cuando estuvieron aquí en la comisión. Está bien, no sé quién la habrá planteado, aquí la indicación la puso el senador Latorre. Pero si es una... Gracias. Si es una limitación al mandato que se le entrega en el inciso segundo, tiene sentido el que no sea admisible, porque no es que entremos un tema laboral, lo que estamos haciendo aquí es condicionar una facultad que le estamos entregando al presidente de la comisión. Quiero insistir que no afecta el derecho de despido. Lo que pasa, el personal de confianza en materia de contratos tiene ciertos derechos que tiene que ver con plazo de notificación para el despido. Tiene que ver con No implica ese dicho tipo de que el personal atribución. sea calificado como entonces. Entonces, si se paga el mes o no se paga el mes, son ese tipo de cosas que están en discusión respecto al personal de confianza. Gracias, presidente. La idea que... Gracias, ministro. La idea a la que hemos llegado en el ministerio es que en el mismo sentido de la intervención que recién dio el senador Pizarro, al establecer la ley funciones y atribuciones al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero y al establecer la Constitución en el artículo 65, en su numeral 2, el artículo 65, inciso cuarto, lo que hace es nombrar el listado de iniciativa exclusiva al presidente de la República, y el numeral 2 se refiere a los nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos. Voy a saltarme esta parte que es importante: suprimirlos y determinar sus funciones y atribuciones. El efecto de la indicación lo que hace en la especie es modificar las funciones y atribuciones que tiene conferidas por la ley 21.000 el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, y dado ese análisis es que nosotros en el Ministerio llegamos a la idea de que
la indicación va más allá de las materias de iniciativa exclusiva del presidente. Por cierto, no comparto su interpretación en lo más mínimo. Aquí no se crea empleo ni se suprime empleo. El texto literal que fue aprobado en general no establece que todos los funcionarios de la CMF son de exclusiva confianza, que es distinto a que puedan estar a disposición para el despido, que es la redacción que tienen. Podrá nombrar y remover al personal. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es un tema laboral, no tiene que ver con atribuciones. Es que por eso tiene como texto supletorio el Código de Trabajo y no el estatuto. Si fuera el estatuto, tienen derecho a mes por año con tope de tantos años y aviso de tanto plazo. Los efectos cuando está referido al código o al estatuto tiene que ver con montos de indemnización, por un lado, y plazos de aviso. Cuando uno es personal de confianza, es distinto a esa categoría, a que a uno lo pueden echar o no. Aquí lo que se está estableciendo es una norma genérica que va a poder despedir cuando quiera. Presidente, siguiendo su racionamiento, si eso es así, la interpretación suya es la correcta, lo que estaríamos haciendo entonces con esta indicación es que en el momento en que el presidente de la comisión hace uso de su facultad, va a terminar pagándole más de lo que corresponde a alguien que es de exclusiva confianza, porque es distinto el tema. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Porque ¿cuál es la gracia? Porque vayamos al fondo de la indicación. ¿Qué es lo que se quiere decir aquí? Mire, el señor presidente de la comisión puede echar a quien quiera. El presidente de la comisión puede echar a quien quiera y las veces que quiera. Esa facultad está. Es distinta la situación en que quedan, en el momento en que los echa, los de exclusiva confianza que los normales. Los normales se van al Código del Trabajo y los de confianza, lo que está diciendo aquí el senador Latorre es que los de confianza también van a tener beneficios que hoy día no tienen porque son de exclusiva confianza. Tienen otra situación. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo aquí, en buenas cuentas, es garantizarle a determinados trabajadores o funcionarios que en el momento que el presidente de la comisión haga uso de su facultad van a recibir más plata, aunque sean de exclusiva confianza. Porque si quedan calificados solo como de exclusiva confianza, no van a tener derecho a lo que pueden tener otros que están regidos por el otro código. Entonces, estamos efectivamente esta es una norma aumentando, que existe. aumentando la carga, disculpe, la carga financiera. Senador Coloma, si me permite solo recordar una cosa, cuando estuvo los funcionarios, esta es la norma por la que se rigen hoy. No son de exclusiva confianza para efectos de los efectos que se producen cuando son desvinculados, pero siempre están a disposición de la autoridad que los puede despedir sin expresión de causal como es el Código de Trabajo o el Estatuto. Entonces no se quiere mermar lo que es la atribución, pero quieren resguardar que no haya menoscabo de la situación que están ahora. Entiendo que ese es el debate del senador Coloma. A ver, yo no creo, por lo menos claro, tengo una discrepancia con usted, legítima. Yo creo que esto sí vulnera el artículo 65, porque está modificando las atribuciones que tiene, generándole es mi visión, una modalidad bien sui generis, porque yo quiero decir que esta norma la aprobamos hace poco. No estamos hablando aquí, esto no es de la superintendencia, no. Esto es de hace 1 año atrás, 2 años atrás, cuando se generó el mercado financiero. Y esto se discutió en su momento, y largamente discutió, y se generó esta redacción, entendiendo que era el objetivo adecuado de una iniciativa en ese tiempo del Ejecutivo anterior, no fue moción parlamentaria. Entonces, a mi juicio, modificar esto en la forma que se está sugiriendo es cambiar la atribución, porque tiene razón el senador Pizarro, es otro estatus, es distinto, porque genera condiciones posteriores a una decisión que el sentido originalmente es diferente, digamos. Entonces yo no creo que sea admisible, esa es mi visión. Yo quiero por lo menos poner el punto, porque creo que cambia la atribución. Y en cuanto al mérito, creo que esto en el fondo, ¿qué es lo que busca al final el senador? No quiero interpretar, pero ¿qué es lo que busca al final el senador que plantea esta indicación? Que se lo van a echar de encima. Exactamente, y eso es, si es ese el objetivo,
tiene que tener una atribución iniciativa del Ejecutivo. Si uno entiende eso, es lo único que yo entiendo, no sé cómo entenderlo de una manera distinta. Eso es lo que me pasa. No sé cómo entenderlo de una manera distinta. No, es que yo tengo una discrepancia con el senador Coloma, está bien situado. Yo no creo que se merme en lo más mínimo la facultad de la autoridad CMF para despedir. ¿Ya? Entonces el texto es que podrá nombrar y remover al personal con entera independencia de toda autoridad. Eso lo tiene. Cuando esa facultad no se toca, la pregunta es, cuando una persona es no nombrada, el problema es cuando es removida, ¿en qué situación legal queda? Es decir, no, ese es el punto preciso, es por qué norma se rige. Cuando una persona es despedida, es considerado un funcionario público y por tanto tiene mes por año con tope de 6, no tiene derecho a indemnización, tiene mes por año con tope de 11, pero por alguna norma se regula. Y lo importante es que quede establecido cuál es. En algunos casos se considera que el personal de confianza se va y no tiene ni un derecho. Entonces, yo entiendo que esa es la diferencia. Estamos hablando de la exclusividad. Entonces, es que no son cargos, porque si se crea que son cargos de exclusiva confianza, todos tienen que quedar explícito aquello, porque la facultad aquí, estoy solamente guiándome por el texto literal, es que tienen derecho a nombrar y remover, sin intervención de otro. Eso es todo lo que estoy diciendo. No es con concurso, no es con firma del ministro, no es con... Entonces, ¿en qué situación queda si lo despiden? Esa es la pregunta. Sí. Sí. O sea, el concepto de exclusiva confianza en el estatuto, yo creo que como no está definido si es de exclusiva confianza o no, sino que está... Los ministros de Estado son de exclusiva confianza, ¿no es cierto? Sí, y cuando los despiden no tiene derecho a mes por año. ¿No tienen derecho? No. Eso es lo que está tratando el senador de... Sí, hoy en día los que sean de exclusiva confianza tengan derecho al mes por año y a lo que yo entiendo, quizá aquí tenemos una discrepancia sustantiva, quizá tengamos el derecho a nombrar y a remover no es equivalente a ser de exclusiva confianza. No, está bien. La cosa es la consecuencia del despido. Eso es por qué norma se rige. estamos discutiendo dos cosas distintas. Si el efecto es el que usted dice, presidente, yo comparto, porque supongo que para eso presentó la indicación el senador Latorre, es que si alguien lo despide, sea de exclusiva confianza o no, reciban los mismos beneficios. ¿Ya? Eso es lo que busca la indicación. Porque si no, no veo para qué la presentan. ¿Dónde viene el problema? El problema que se me produce a mí es que si los de exclusiva confianza no tienen beneficio y los que no son de exclusiva confianza sí tienen beneficio, entonces con esta indicación lo que estamos haciendo es generarle una carga a la comisión, al Estado en buena escuela. ¿Por qué? Porque significa más plata, pues, si eso es el trasfondo. Por eso es que sostengo que me parece que desde ese punto de vista no es admisible. ¿Ya? Otra cosa es si hay voluntad o no para que, haciendo uso de la facultad del presidente de la comisión, al gallo que eche lo indemnice con las mismas regalías o normas para todos por igual, sin hacer distingo si es de exclusiva confianza o no. Esa es otra cosa. Y esa segunda discusión, si el gobierno tiene un acuerdo con los trabajadores, yo feliz la apoyo. Por eso, pero no... Lo que plantearon los funcionarios cuando estuvieron acá es que hoy ellos están a disposición de la autoridad, están a disposición, no son de exclusiva confianza en el sentido de las consecuencias de la desvinculación, eso es lo segundo que plantearon, y por ende de que no sea materia interpretado que al reiterarse este concepto pierden derechos que hoy tienen respecto a cuando son desvinculados. Yo sobre la indicación yo creo que es admisible porque no creo que simplemente está ratificando un estado de derecho que hoy tienen porque
la interpretación es que no es de exclusiva confianza, lo podemos poner en votación. Entiendo que hay una mayoría que cree que esto es una carga, entiendo, pero yo no la considero inadmisible, la pongo en votación para que se pueda, los que no están de acuerdo con el concepto. Ni siquiera quiero que se ponga en votación, porque lo que interesa es el criterio, siguiendo la lógica que usted ha planteado. Claramente, darle el mismo trato a todos, los de exclusiva confianza y a los no, significa un mayor gasto, eso va a ser. ¿Ya? No sabemos cuánto, porque no sé ni cuántos son los de exclusiva confianza y cuántos no. Y supongo que eso es lo que persigue el senador. ¿Ya? Si eso es lo que persigue el senador y usted ratifica que hay un cierto acuerdo previo, a lo mejor no estamos hablando de nada de lucas, pero porque la gente es poca, qué sé yo, y el Ejecutivo podría perfectamente decir, mire, exactamente, y nos evitamos, pero el tema es de que sería interesante saber, porque esto fue parte de la mesa y el protocolo que firmaron, entonces creo que es importante precisar aquello. Nosotros nos juntamos con los funcionarios y tal como dijimos en la mañana, el proyecto en general ya establece la protección de que no se les van a poder disminuir los beneficios ni condiciones, ni empeorar las condiciones de trabajo a los empleados del SPIF, a los funcionarios del SPIF que sean traspasados a la CMF. Eso ya está establecido y aprobado en el proyecto en general, y adicionalmente en una de nuestras indicaciones se establece, se recoge uno de los puntos que fue tomado en el estatuto, en el protocolo de acuerdo que firmó la subsecretaria del gobierno anterior, y establecemos que para la dictación de los estatutos del personal será recogida la opinión de los funcionarios de la Asociación de Funcionarios del SPIF, y ellos estuvieron de acuerdo con ese arreglo. Y nos propusieron algunos temas que están en su estatuto actual y que quieren que los recojamos en el nuevo estatuto. Pero va a ser vía estatuto. Yo entiendo que el tema de la desvinculación siempre es un tema muy delicado cuando termina una relación laboral y cómo uno queda, porque dependiendo por qué estatuto se corre, y entiendo que el estatuto de personal en ningún caso va a ser menor que el estatuto de los funcionarios públicos en general. No puede ser. No, puede. Puede. Entonces, pero lo dejamos a ese criterio. Yo creo que está planteado el punto. Yo personalmente, honestamente, no creo que es inadmisible. No quiero, entonces, no es por joder la pita, como dirían algunos. Pero no creo que es inadmisible. Entonces, propongo que se ponga en votación. ¿Vamos a votar la admisibilidad? No, se pone en votación el texto. Bueno, en votación la admisibilidad. Están por declarar la indicación como inadmisible. Se vota la inadmisibilidad. No, perdón, la admisibilidad. Los que están por declarar la indicación como admisible votan a favor, los que no están votan en contra. Señor García. Puedo quedar al final. Ya. En contra. En contra. Señor Pizarro. Yo voy a votar la admisibilidad en contra, en el entendido de que en el acuerdo que tiene el gobierno con los funcionarios, se debiera tratar de despejar la duda que pueda existir que gatilla esta indicación, y es que no se les respeten los derechos que ya tienen. Eso es lo que pediría que quedara claramente establecido. De la misma forma, con la misma consideración. Senador García. Yo creo que sí. Entonces, se rechaza la admisibilidad. Sí, se rechaza la admisibilidad. El senador García no votó. A ver. Se lo ordené. En esta minuta está ordenado por orden del electo.
Sí, no tenemos mayor. Presidente, hay que ir a la página 214. La indicación 8H fue retirada por el Ejecutivo, pero repuesta igual en la página 215, la 8 bis, que es para reemplazar el literal B, el actual numeral 14, por el siguiente. B. Intercalas el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente. Sin perjuicio de los deberes de reserva de que trata este artículo y con el objeto de velar por el cumplimiento de sus respectivas labores, la Comisión, el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Pensiones podrán compartir cualquier información. Lo anterior no regirá tratándose de aquella información a que se refiere el inciso primero del artículo 154 del Decreto con fuerza ley número 3 de 1997 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado en la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, salvo lo dispuesto en el numeral 34 del artículo 5 de esta ley. Cuando la información compartida sea reservada, debe mantenerse en este carácter por quienes la reciban. Entre todos los que salen aquí, los deberes de reserva. Esto tiene que ver con los comisionados, pero también los funcionarios y personas que a cualquier título presten información. Entiendo que es el criterio de reserva que tienen que guardar a toda la información que es de carácter reservado. Señor Ministro. Sí, esto de las instituciones que están acá nombradas es nada más que la indicación tiene como objeto equiparar los términos relativos a la entrega de información. Nada más eso. Ese es todo el objetivo. Respecto a la entrega de información. Así es. A compartir la información entre ellos, sujeta a reserva, porque la otra, que tenía que ir anonimizada, era secreta, era información sujeta a secreto, y ahí no estaba la Superintendencia de Pensiones, y aquí la Superintendencia de Pensiones sí está, porque la Superintendencia de Pensiones puede tener acceso a la información sujeta a reserva. ¿Les parece? Solo estábamos homogeneizando. Sí, y entiendo que esto involucra además las personas que pueden sentar a contrata que los afecta, o contratado honorario, cualquier título. Se aprobaría por unanimidad entonces esto. A continuación, presidente, habría que ir a la página 225. Tenemos la indicación número 9, que es del senador señor Bianchi, para reemplazar la frase ante el juzgado en lo civil de Santiago correspondiente por la siguiente: ante el juzgado de letras con competencia en lo civil correspondiente a su domicilio. Se refiere a la posibilidad de demandar ejecutivamente al infractor. Sí. La norma es ante el juzgado civil de Santiago y la indicación propone que ante el juzgado de letras con competencia en lo civil correspondiente al domicilio del posible infractor. O del infractor. Señor Ministro. Esta indicación, presidente, a nuestro juicio, la verdad es que recoge un criterio presentado por la Corte Suprema. No habría ninguna razón para exigir que fuera en Santiago, y se pudiera permitir en el lugar de residencia de la persona. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún inconveniente con ella. La respaldamos, de hecho. ¿Qué tipo de Sí. Todas las multas que sean impuestas por la CMF. Multas. Todas las multas impuestas por la CMF en el Tribunal de Domicilio del Deudor, y no necesariamente en Santiago. ¿Para qué forzar? ¿Qué les parece? Es una medida, presidente, Es que yo lo que no sé si eso... en favor de la regionalización que estamos No, haciendo. yo creo que esto es que los sujetos de fiscalización de CMF son instituciones en su mayor parte, o personas. Sí, también puede ser o banco. Presidente, pero yo entiendo que, claro, presidente, pero puede ser alguien, una región, un banco, puede ser un agente que comete un error o puede ser multado. A mí me parece, yo quiero valorar, porque esto, yo reconozco que no fui el autor de la indicación, pero la he presentado en varias partes, en otras instancias he sido rechazado siempre. Me valoro que porque efectivamente si alguien, no, si alguien tiene una multa y tiene que, de Punta Arenas, voy a hacer el ejemplo, de cualquier parte, tiene que venir a Santiago, es un problema. Entonces me parece más razonable cambiar el domicilio, así que me parece bien pensado. Se puede poner, digan, esta multa no corresponde, ya la pagué o cualquier cosa así. La 10 es el procedimiento, dice estudios un tratamiento por el que sigue. En el respectivo juicio ejecutivo, la posición del ejecutado deberá ser presentada dentro del quinto día contado de su notificación,
y solo se podrá fundar en alguna de las siguientes excepciones. ¿Dónde está esta? El Ejecutivo, no sé si tiene una opinión, porque aquí... Pero es de los 5 días esto, ¿no? No, lo que a ver, pasa- presidente, hasta donde nosotros entendemos, esta indicación se establece un plazo de 5 días para que el deudor de las multas se pueda oponer en el tribunal de cobro correspondiente. Eso es. Lo que pasa, el texto que vigente dice que el juicio correspondiente en el juicio no será admisible la oposición del ejecutado. Claro, y aquí se le daría un Esa es la plazo de 5 norma días. que proponen, a menos que se funden algunas de las excepciones que se establecen a continuación, que son 3. Lo que plantea es sustituir totalmente el procedimiento, ¿no? Puede oponerse. Habla de 5 días para ponerse, ¿no? Si el punto es, si lo entendemos todos así, que esto establecer solamente un plazo de 5 días para oponerse, nosotros no tendríamos inconveniente, presidente. Si les parece, No sé. es un cambio. Ustedes habían el texto que se había propuesto. No sé si 5 días Sí, pero si les parece, si el Ejecutivo lo que no sé cuáles son los plazos normales de un juicio ejecutivo, ¿son 15 o 5? Son 4 días normales, pero nosotros no vemos inconveniente en que aquí sean 5. Si les parece, Eso no es un cambio de criterio, es un aumento de plazo. si les parece, ¿Habría unanimidad? Unanimidad. Ya, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que solicitar a la opinión a la Corte? Con la anterior ya había que oficiar a Corte pidiéndole su informe, que con la aprobación de la anterior. Y por último, el senador Bianchi también en este tema aumenta las excepciones posibles. Las excepciones posibles actualmente son el pago de la deuda, no empezar el título del ejecutado a la prescripción, y él agregaría, con la indicación 11, la transacción y la nulidad. es que la transacción es como un resultado, ¿no? Acuerdo entre las partes, lo entendemos nosotros. Sí. Transacción. Pero ese no, La transacción no llega al juicio. Claro. Pero podría haber una transacción posterior. Durante el juicio. Durante el juicio, claro. ¿La nulidad quién lo quiere? Nulidad, por ejemplo, que digan que no aplicaba porque no es esa la persona que... abrirle la ventana a los deudores para argumentar diferentes. Es una buena forma de ampliar el campo laboral para los abogados. Otorgar al deudor, presidente, más herramientas para su defensa. Nosotros no veríamos inconveniente en hacerlo esto. O sea, ¿qué haría? No empezar el título al ejecutado. En virtud de esta excepción no podrá discutirse la legalidad de la resolución del Consejo. Si eso es así, si no se discute la legalidad, mal podría plantearse nulidad. No se puede argumentar la nulidad. Sí, pero sí. La prescripción está bien. Y el tema de la transacción también me parece como lógico. Si durante el juicio pueden llegar a un acuerdo, está bien. La transacción. Es necesario explicitar este concepto de transacción para que ello pueda ocurrir, pero esto es un juicio ejecutivo. Yo como persona natural puedo llegar a una transacción, pero el presidente de la comisión no tiene la facultad legal para hacerlo. ¿El presidente no tiene la posibilidad de llegar al acuerdo? Tal vez. Esto es para oponerse. El ejecutado se puede oponer
al juicio por una transacción. No, no es porque está el pago de la deuda, incluye en la 1. No, se pagó la deuda porque hubo una transacción. Sí, entonces yo creo que la transacción no corresponde a la nulidad tampoco, la verdad. Porque no empecé al título del ejecutado, eso es porque estaría nulo. Entonces, en votación la indicación del senador Bianchi. Nadie está convencido. Además la aprobamos la otra. Rechazada por unanimidad. Está creativo el senador bien que sigue ocho Pero no fue muy activo en el juego. Debe ser un asesor nuevo. Aquí, en la indicación 12, él reemplaza en el actual inciso tercero la expresión inciso precedente por la siguiente, presente inciso, en la disposición legal vigente. Nosotros revisamos el punto con el Ejecutivo y aparentemente estaría correcta la indicación. Si se le parece, está aprobado. Pues está bien la 5-0. referencia, pero chequen bien si está. Sí, pues lo revisamos. Lo revisamos. 229. En la 13 de la señor Bianchi, para agregar el siguiente literal nuevo. En su actual inciso sexto, que está en la primera columna de la izquierda, reemplazar la oración. Evacuado el traslado o acusar la rebeldía, la Corte dictará sentencia en el término de 15 días por lo siguiente. Evacuado el traslado o acusada la rebeldía, la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de audiencia más próxima, previo sorteo de la sala. La Corte podrá, si la estima pertinente, abrir un término probatorio y no podrá exceder 7 días. Una vez concluida la vista de la causa o finalizado el término probatorio según el caso, la Corte dictará sentencia en el plazo máximo de 15 días. Inadmisible. Inadmisible. Yo creo que procesal también presente. Lo que pasa es que recién la otra indicación, a pesar de que era procesal, la aclaramos admisible. ¿No? ¿No era procesal? No, la aprobamos. Está la competencia. Está la competencia. La competencia y la otra parte también. Porque si es un criterio, Y Presidente, lo del presidente, quinto día. presidente. Yo creo que tiene razón el senador Pizarro. Yo creo que es inadmisible, pero creo que la otra, la del senador Bianchi, pudo haber sido parecida. Entonces yo le pediría que lo revise a ver si el Ejecutivo lo patrocina. Porque estaba de acuerdo el Ejecutivo respecto al tema del domicilio. Y con eso superamos el tema, porque puede tener razón. O sea, lo que es claro es que las dos tienen el mismo, no puede ser una admisible y la otra inadmisible. O son las dos admisibles o las dos inadmisibles. Y si eso tiene razón. La misma disposición. Así que yo procuraría. En el tema del domicilio lo pueden patrocinar y de esa manera se declara admisible en función de eso. Mire, yo tengo las dudas de la admisibilidad, pero someto a la consideración de la comisión respecto a si esto es que es procesal. La pregunta es lo siguiente: ¿están de acuerdo con lo que está proponiendo? Exactamente, esa es la segunda. En votación la indicación del senador Bianchi. El presidente coloca en votación la indicación número 13. Senador García. Senador Coloma. No, yo voto en contra en el mérito, independiente de admisibilidad, pero que eso supone todo un largo proceso para algo que está más bien pensado que sea más bien rápido, ejecutivo. Si no, esto es casi un juicio ordinario para todo efecto. Senador Pizarro. Senador Lagos. Contra. Presidente. Entonces se rechazaría
4 votos en contra y una abstención. Vamos ahora, presidente, a la página 267. 267. Está la indicación 13 bis del presidente, que la primera es formal. La primera es formal, la letra A. Su indicación que tiene 2 letras. La primera es formal, es para agregar la siguiente frase, 86 y su tercero, pero en la página 27, 271, no 27, 271. Quiero plantear lo siguiente: esta indicación es igual a la de los senadores García, Lagos y Pizarro. Así es. Entiendo que para efecto no requiere el patrocinio formal del Ejecutivo. Entiendo que es admisible. No sé si la Secretaría tiene una... No, pregunto para efectos para poder despachar hoy. Señor ministro. Sí, lo que pasa es que fue uno de los temas que yo expuse al comienzo de la sesión de la mañana, diciendo que lo habíamos mirado y que el Ejecutivo tenía disposición de acoger esto. Lo valoro inmensamente. La única duda es que tengo la siguiente, ministro. Tendríamos que abrir un plazo de indicaciones formales, si es que para el efecto del patrocinio formal suyo. Entiendo que usted respalda la iniciativa. Sí, entonces entonces que se refunda nomás por presidente. Estoy usando un concepto distinto de patrocinio de firma e indicación sala. Patrocinio, no, yo no me quiero referir a un concepto tan formal de patrocinio. Sí, funcionamos las nuestras. Eso es. Sí, Eso es. Entendemos y le agradecemos mucho el respaldo a la... le pediría a la Secretaría que se considere patrocinado por todos los senadores de la Comisión y que ha contado con el respaldo del Ejecutivo. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Depende de la tasa, dice el senador. Bueno. En la región. Estaríamos en la página 280, 13A retirada, 13 cuater que repone y que Elimina el artículo 10, la letra del medio, que dice, introduce modificaciones en la letra B, inciso primero, el artículo segundo, la ley 19.913, que crea una unidad de análisis financiero y modifica diversas disposiciones en materia de blanqueo y lavado de activos. no. Esto es parte del acuerdo, presidente. Sí, por eso no es de forma. Esto elimina la presunción de interés legítimo. Lo mismo tema de la que habíamos visto en el caso de la UAF. ¿Esta es la UAF? Sí, Esta es la UAF. Presunción legítima en favor de la UAF. Lo elimina. En votación, yo entiendo lo siguiente. Que no sé dónde está la letra B, por eso es lo que estoy buscando. ¿Cuál letra? Letra B. No tiene, el artículo 10 tiene numeral 1 y numeral 2. Está en la página 281 y en la página 282. No tiene más numerales que eso. La letra B en el... La letra B empieza arriba en la página 281, a la izquierda, empieza en solicitar. Ahí empieza la letra B, presidente. ¿Cuál es la eliminación? Lo primero que hace la
página 281, el segundo inciso de la letra B. Queda con secreto nada más, elimina la reserva. Para apreciar lo que estamos votando, no entiendo. Es parte del acuerdo. Entiendo, porque como tenemos una discrepancia para dejar la historia. Esto lo que hace, le quita a la UAF atribuciones respecto. No, más que la presunción, él le quita la facultad respecto a reserva, porque se transfiere a la CMF. Esa es esta parte del texto. Sí. Esto todavía no es el del interés legítimo o no. De otra forma, lo que se hace con esto es Traspasa esta facultad. Es darle a la CMF La facultad sobre reserva, no a la UAF. exactamente, y no a la UAF. Suena más positivo, sí. Algunos queríamos que fuera la UAF. Bueno, pero más positivo, sí. Votación. Votación, Creo que se ve señor García. que venga de otra hacienda de- A favor. Señor Coloma, a favor. Señor Pizarro, a favor. Señor Lagos, presidente, abstención. Se aprobaría con 4 votos a favor y una abstención. En la página 284 encontramos la 13B que fue retirada por el Ejecutivo. La 282. No. Todo esto corresponde a lo que ya aprobamos, presidente. 284, la 13B fue retirada y la 13 quinques del Ejecutivo para reemplazar el artículo 11 que ha pasado a ser 10 por el siguiente. 10. Introdúcense en el artículo 62 del Código Tributario, contenido en el artículo 1 del DL 830 al 64, las siguientes modificaciones. Introducense los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto nuevo, pasando al actual inciso cuarto, quinto a ser séptimo de todo respectivamente, y nos vamos a la 289, que está el fondo. Dice, en aquellos casos en que la información sea requerida por el servicio en ejercicio de sus funciones de fiscalización o bien para dar cumplimiento a un requerimiento efectuado por la autoridad competente de otra jurisdicción en virtud de un convenio internacional vigente que faculte el intercambio de información tributaria y que en dicho requerimiento se solicita omitir la comunicación indicada en el número 2 anterior por existir riesgo que dicha comunicación pudiera entorpecer el curso de la fiscalización o por su naturaleza urgente, el servicio podrá, previa autorización judicial, notificar al banco requiriéndole que entregue la información en el plazo indicado en el número 5 anterior, contados de dicha notificación, omitiendo comunicar al titular de la información bancaria del requerimiento y sus antecedentes fundantes. Aparte, el Tribunal Tributario Aduanero que resulte competente, conforme al artículo 62 bis, deberá resolver la solicitud a que se refiere el inciso anterior dentro de 5 días hábiles de presentada, con el solo mérito de los antecedentes que acompañen el servicio, entre los que deberán incluirse aquellos indicados en las letras A, B y C del número 1, inciso tercero del presente artículo, y la presentación de la autoridad competente extranjera cuando corresponda, en la que se solicite la omisión de la comunicación al titular de la información bancaria por alguna de las causales indicadas en el inciso precedente. El requerimiento de información que el servicio notifique al banco deberá acompañarse de la resolución judicial que acoja la solicitud y cumplir a lo menos con los requisitos indicados en las letras A, B y C referidas anteriormente. Con todo, el servicio, a través de su dirección nacional, podrá requerir a los bancos, a agencias o representaciones de bancos extranjeros, a casas de cambio, instituciones financieras y demás entidades con domicilio o residencia en Chile, que informen antes del 15 de marzo de cada año las operaciones que realicen por encargo de terceros correspondientes a remesas, pagos, traslado de fondos al exterior o ingreso de fondos al país del año comercial inmediatamente anterior por un monto igual o superior a los $10.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente. Para estos efectos, el servicio no deberá recabar la autorización judicial a que se refiere el inciso tercero del presente artículo. 2. Modifícase el actual inciso cuarto y pasado a séptimo de la siguiente forma. Elimínese la expresión sujeta a y reemplaza la expresión este procedimiento por estos procedimientos. Señor Ministro. Sí, solamente para decir, esta es la parte que establece la excepción de notificación y la información, el acceso a información sobre remesas superior a los $10.000. Esos son los dos temas. Los temas de reserva, no es secreto. Reserva. Reservas. Sí. Muy bien.
En votación. Votación, senador García. Senador Coloma. Respecto al tema, están mirando en ejercicio de sus funciones de fiscalización, pues puede ser que tiene que haber un cierto búsqueda de algo, puede ser, digamos, como algo masivo. Si puede ser una redada genérica. No tengo idea. Debe ser en exceso. Yo entiendo que para efectos de lo que es la facultad de la CMF, perdón, del Servicio de Impuestos Internos, pueden fiscalizar de acuerdo a cualquier indicio que tengan. Entonces, entiendo que es amplio la facultad, pero tienen, para evitar la notificación, tiene que ser fundada de que hay una investigación específica. Porque entiendo que es como está estructurado el acuerdo. No sé si queda bien. Yo entiendo que si hay un indicio. ¿En qué página está usted? En la 288. 289, perdón. Yo entiendo que yo comparto si esa es la interpretación, si hay un indicio, me parece bien que se pueda recurrir a esto, pero porque además tiene que ir a un tribunal en un momento determinado. Entonces, ¿cómo va a ir al tribunal? Quiero entenderlo. ¿Cómo ir a un tribunal si no hay un indicio? ¿Qué le puede decir el tribunal? No sé si me entienden. Digamos, si hay un indicio que tenga la facultad, me parece, eso es lo que se había acordado. Pero suponiendo que eso está bien, pero esto requiere, hay un procedimiento. ¿Qué criterio tiene el tribunal para darlo o no darlo? ¿En función de qué? En función de lo grave del tema, supongo, no tengo idea. Presidente. Perdón, ¿puedo hablar? Gracias, presidente. Esto es solamente para efectos de proceder a la excepción de no notificación y solamente puede darse en dos casos. Es para requerimientos específicos del Servicio de Impuesto Interno y como tiene que acreditarlo ante el TTA, tendría que acreditar o que tiene urgencia. Entonces estamos hablando de una fiscalización en que tiene algún indicio, porque por alguna razón tiene urgencia de acceder a esa información, o por otro lado, la notificación al titular podría dañar el curso de la investigación, el procedimiento. Entonces estamos hablando de requerimientos que tienen un fundamento detrás, porque la urgencia o potencial daño a la investigación a través de la notificación deben acreditarse ante el TTA. Entonces, eso es lo que garantiza que haya fundamento. Señor ministro, ¿usted está pidiendo la palabra? No. Si les parece, esto entiendo recoge el acuerdo que se haya construido respecto al procedimiento para evitar notificación y que se entiende que Impuesto Interno hace esto en su función fiscalizadora. Para adecuarnos a algunas de las normas internacionales, por eso habla de que el requerimiento por los órganos de autoridad competente de otra jurisdicción en virtud de un convenio internacional vigente. Entonces son los dos elementos. Bueno. Aprobémoslo. Está en votación. Pero yo quiero simplemente reflexionar. Quiero que quede claro la interpretación que le da el Ejecutivo a la norma, porque lo que no tengo claro, y que sea un tema yo no voy a... Lo que no tengo claro es por qué, conforme a esta redacción, el Tribunal Tributario Aduanero podría decir que no. Porque lo que está diciendo la norma anterior es simplemente que la información sea requerida en ejercicio de sus funciones de fiscalización. Eso puede ser cualquier cosa. Estoy haciendo una fiscalización y estoy de cumplimiento de un requerimiento efectuado por otra jurisdicción. Entonces, ¿por qué podría? Porque esto se pone en el evento que hay un trámite, tiene que pasar por el tribunal aduanero, que me parece bien. Entonces, lo que no tengo claro, o sea, yo por la explicación del Ejecutivo entiendo un poco más, tiene que haber un indicio de algo para que el tribunal pueda decir es suficiente o insuficiente. Pero tal como está planteado, da la sensación de que no podría el tribunal aduanero, en ningún caso, siendo el primero de las causales, decirle al impuesto interno que no. Quiero nada más que reflexionar en conjunto. Lo que pasa es que
está establecido el procedimiento general para solicitar información. Y ahí esto de que hayan o no indicios, eso ya está regulado. Esto lo único que modifica es la posibilidad de no notificación. Sí. Eso está establecido en el código, en el 62 del Código Tributario. Página 285, columna de la izquierda, hasta el 62. Entonces, nuestro párrafo solo se refiere a la no notificación. Sí, pero quiero, en el artículo, en la página 285, el comparado, en la columna izquierda está el texto legal vigente sobre cómo la justicia procede a autorizar el examen de cierta información a operaciones bancarias de personas determinadas con pendientes. Eso me... Gracias, secretario, porque eso me hace entender, digamos, el sentido de por qué el Tribunal Tributario puede tener un rol. Perfecto, explicado así. Estamos en la página 280. Sí. A favor. Senador Pizarro. Senador Lagos. Presidente. Sí. Se aprobaría por unanimidad 5-0. Iríamos ahora a la página 291, que es una letra D del senador Bianchi para suprimir la letra D, pero no existe letra D porque ya se cambió ya. Por eso. Creo que la indicación está mal. Referida, yo creo. No, sí está. No. Está la D que está en la página 289. 289. A esa letra S que acabamos de aprobar todo. Intercalado inciso cuarto, la letra D. Intercalado el siguiente inciso cuarto nuevo. ¿Ya? Para ella rechazarla para ser concordante con lo resuelto. Rechazado 5-0, sí. Página 294. 294. Tenemos la indicación 14A que fue retirada y la 14 bis está vigente para eliminar el actual artículo 12. El 12. El que sustituye el inciso segundo del artículo primero del DFL 707. Es sobre la operación relativa a cuentas corrientes bancarias que eran sometidas a secreto de reserva. Parece ser que también es parte del... ¿Cuál es el alcance de esto? Y se vuelve a la redacción del proyecto anterior. De la ley vigente. Presidente, pero no elimina el 12, pero lo que pasa es que el 12 pasa a ser 11. Eso dice aquí por lo menos. Y el 13. Sí. Y el 13 pasa a ser 11 Sí, también. lo elimina. No, sí lo elimina. Lo elimina. Elimina. Reemplazar el artículo 12. Se elimina el artículo 12 que ha pasado a ser 11, pasando el actual 13 a ser 12. Yo creo que ellos hacen referencia a los artículos anteriores y posteriores, pero quieren eliminar el que está justo en el medio, que es el 12. Sí. Que es el de la reserva. Que se elimina. Exactamente, eso lo quieren eliminar. Se propone un 12 después nuevo. Sí, se corre. Está bien la numeración. Después hacemos Mis dudas, señor ministro. Vamos por lo primero, entonces. Señor ministro, eliminamos el inciso. el alcance de eliminar esto que introdujo la Cámara es que las operaciones relativas a las corrientes bancarias están sometidas al secreto de reserva de acuerdo al artículo 154. ¿Ese artículo se eliminó? No. ¿Cierto? Eso se mantiene. Yo pensé lo que quiere eliminar ahora con la indicación. No queda en secreto de reserva. Quiero tratar de entender el alcance de su... Claro, se está eliminando. Lo que hay es que se mantiene estricta reserva
Sí. de los terceros respecto a los movimientos, ¿no? Por eso es que, pero yo entiendo Se que elimina la eliminación del, estamos hablando del texto aprobado por el Senado, la operación relativa a cuentas corrientes que eran sometidas a secreto de reserva, se elimina porque aprobamos los otros artículos Sí. donde hay excepciones. Sí. Sí. El artículo Por eso se elimina. y se mantiene además el... ¿Y dónde queda el mandato? ¿A La regla qué? general, ¿dónde queda? Que yo creo que la regla Está en que la tiene que ley estar aquí, vigente. por eso mi duda, creo que esta eliminación Este es que queda en estricta reserva la información de cuenta corriente. En la norma de cuenta corriente. Claro, en la norma de cuenta corriente, porque esta es la norma de cuenta corriente. 154, número ¿Por qué se ha 397. puesto aquí entonces? Porque lo querían dejar sujeto a reserva, no a secreto, pero ahora queda, volvemos a sujeto a secreto. Eliminamos eso y volvemos a la redacción vigente de estricta reserva, que se entiende como secreto. Sí. Ya está bien. Ya. Un momento. Lo que estoy viendo es que veamos bien la referencia. 159. Sí, el 159 y el secreto bancario y otras normas. Está en la página 159, presidente. Ahí está el 154. Es coherente con lo otro que acordamos. Se mantiene lo que está bien. Exactamente. En votación. Senador García. ¿Está poniendo en votación el 14 bis? Sí. Yo no lo entiendo. O sea, la indicación de 14 días. La indicación que elimina el artículo 12, quedando vigente el inciso segundo del artículo primero. Está muy mal redactada la referencia. Está bien, pero parte del... No, yo creo que la referencia le pedimos a la Secretaría que la revise bien, que creo que está mal hecho. La revisamos con los... Ya. Está bien, sí, la Se revisamos. elimina el 12, Se elimina el que 12. ha pasado a ser 11. Es que eso no es necesario Y decir. pasando el actual 13 a ser 11, tenemos 2 11. No, por eso hay que eliminar el 12 nada más. Sí, Y punto. sí, se elimina Y el después 12. hacemos Posteriores están mal Eso hechos. es, se elimina el 12. el 12. Allá es la El referencia. inciso segundo del artículo 12. Exactamente. Estoy de acuerdo con eliminarlo, porque ya cambiamos. Sí. Perfecto. Ustedes tienen que votar a favor de la Entonces, eliminación y una abstención. votaría a favor entonces, senador García. Ya. Senador Coloma. Senador Pizarro. Presidente. Abstención. Entonces, sí, se aprobaría por 3 votos a favor y una abstención. Abstención. A continuación, presidente, en la página 296 está la indicación 14 ter del Ejecutivo, que modifica el artículo 1 del decreto con fuerza de ley número 13 del 81 del Ministerio de Hacienda, que fija la planta de personal de la Comisión para el Mercado Financiero de la siguiente forma. Transformas en el escalafón directivo los 4 cargos grado 2 para los comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero en 4 cargos grado 1 para los mencionados comisionados. Esa es consecuencia de lo anterior. ¿Te parece? Habría acuerdo, unanimidad. A continuación, presidente, vamos a la página 306, en que está la indicación 15 del senador señor Navarro, para agregar a continuación de la letra A el siguiente literal nuevo. No podrá tener como consecuencia la disminución de los derechos y beneficios de los cuales los trabajadores han gozado con anterioridad a la dictación del decreto con fuerza de ley establecido en el encabezado de este artículo. Estamos en transitorio, sí. Se refiere a la facultad del presidente para, mediante uno más decreto con fuerza de ley, fijar la fecha en la comisión, asumir las competencias de la superintendencia de banco, disponer el traspaso de los funcionarios y el traspaso de personal desde la superintendencia de banco, instituciones financieras, a la Comisión para el Mercado Financiero. Entiendo que esto es literalmente la que la Caterina ha dicho una y otra vez, entonces no habría objeción. Creemos que es redundante porque está establecido en el... Pero está en los protocolos, pero no está en el texto de la ley.
Entonces entiendo que están los protocolos, está en la voluntad, que en el texto de la ley no afecta, lo que abunda no daña en este caso. Nosotros... Entiendo que no puede haber menoscabo. Sí, pero igual preferimos, ya está recogido en la ley de banco, entonces no queremos que quede recogido de otra forma, porque ya está recogido, como dijimos en la mañana, como dijo el ministro. Podemos ver la referencia. Yo creo que esta referencia personalmente la única explícita que en la transición, los que vienen a la superintendencia, no han sufrido un retroceso. Entonces, es que eso lo pusimos en la mañana, ¿ah? Y esto está en el artículo 9º transitorio y en el 13º. Estamos en ese artículo transitorio ahora. En esto estamos precisamente en 9º, pero que usted mencionó, aquí están diferentes criterios respecto al traspaso personal, en el mismo grado, se dice que no lo pueden cambiar de lugar. Esto es simplemente un complemento que precisa que no puede haber pérdida de ningún derecho o beneficio que hoy cuenta. Y por tanto, la verdad es que no, es que el ministro en la mañana cuando lo planteó se refirió precisamente a esta página, a este artículo, disculpa, el artículo 9 transitorio que parte en la página 305, y donde plantea sin solución de continuidad para los funcionarios, que es lo primero. La individualización del traspaso que se hace a través de decreto por orden del presidente, no puede estar en el mismo grado que tenía la fecha, no se le puede cambiar de lugar de trabajo. Esto simplemente precisa derecho, entonces la verdad es que no afecta, y es lo que han hablado ustedes todo el tiempo. Aquí lo único que agrega en forma explícita es que no se les va a quitar ningún derecho ni beneficio a los cuales hoy gozan. Y entiendo que eso lo ha dicho el Ejecutivo reiteradamente, no es un... Pero está expresado. No hace falta, no. Por eso nosotros no. ¿Qué cosa? La letra B. Ah, ya. Gracias. Aquí está, mira. En la letra B no podrá tener como consecuencia, está todo eso. Está bien la indicación del Senado Navarro, no, está incluida. Presidente, para nosotros... Claro, está bien de fondo, pero... No. Es que nosotros creemos que es preferible mantener la redacción como está, porque si no como que hay una suerte de superposición. Sí. Mantener la redacción, por eso hay que rechazar la indicación. Eso es claro. Yo quiero dejar para la historia de la ley. Puede complicar la... Exacto. Eso sí. Quiero proponer para efectos de facilitar el avance, que en el acta que la reiteración de que, de acuerdo al protocolo que existe, no va a haber ninguna disminución de derechos, beneficios de lo que hoy gozan los trabajadores, y que se rechaza la indicación no porque se discrepe de ella, sino porque está recogida plenamente en los otros temas. Perfecto, la historia de la ley que permite, si hubiese un momento de menoscabo, problema. Sí. Ya. Vamos a la página 308, presidente. Sí, la 309 en realidad, porque la 16 fue retirada por el Ejecutivo, la 16 bis del Ejecutivo para reemplazar en el artículo 14 transitorio la frase: la enmienda incorporada por el numeral 8 del artículo 2 de la presente ley, que ya no en su tercero al artículo 17 de la ley número 21.000, entrará en vigencia por las modificaciones del artículo 17 de la ley número 21.000, introducidas por el artículo 2 de la presente ley, entrarán en vigencia. Disculpen. Porque aquí se está poniendo, esta ley ya está vigente, la 21.000. ¿Qué? Es la del mercado financiero. ¿Cuál página era, perdón? 309. Me gustaría entender cuál es el sentido. Dice desde cuándo entrarán en vigencia. Son las relativas a las remuneraciones de los comisionados. Dice desde cuándo entrarán en vigencia. ¿Página?
solo dicta desde cuándo entrarán en vigencia las modificaciones. Sí. Desde que se fusiona. Cuando la Comisión para el Mercado Financiero Sí. asuma las funciones y atribuciones de la Superintendencia de Bancos. Entrar en vigencia a partir de la fusión. Claro, eso es. No tengo un problema con el fondo, estoy preocupado de la forma como está. Se me- Queda bien, presidente. Entrarán en vigencia Cuando la Comisión para el Mercado Financiero cuando la Comisión para el Mercado Financiero asuma las funciones y atribuciones de la FP. Ya, vamos. Y que tal vez debería No está bien redactado, con todo respeto. sí, debería terminar con 3 puntos suspensivos, presidente. Es que hay un error de cómo está. No, senador Pizarro, le ruego que lea, porque es una oración incompleta. No, es que por eso es que Las la- modificaciones del artículo 17, introducido por el artículo 2, entrarán en vigencia y no dice cuándo ni cómo, porque no está bien. Sí, pero aquí hay un punto. Es que la indicación tiene un punto. Es que el punto es el punto, por eso yo le decía los 3 puntos Sí. suspensivos o la ausencia del punto. Sí. porque los puntos están, el punto está después de las comillas. Entonces, Lo que se reemplaza. Después de las comillas. De que entra en vigencia. Entonces, El punto está después de la... El punto no es parte ¿cuándo? de la... Ya, está bien. No es parte está de la bien. enmienda. No es parte de la enmienda. Es que eso es lo Está que bien, revela, está bien. presidente, la importancia ¿Se le parece? de las Está bien. comillas. ¿Habría acuerdo entonces? ¿Se aprobaría por unanimidad? A continuación, presidente, la indicación 17 fue retirada y fue sustituida por la 17 bis, que es para incorporar el siguiente artículo 15 transitorio nuevo. Artículo 15. Los procedimientos sancionatorios iniciados por la Superintendencia de Bancos y Instituciones Financieras con anterioridad a la fecha en que la Comisión para el Mercado Financiero asuma las funciones de dicha superintendencia seguirán tramitándose conforme a las normas vigentes a la fecha de iniciación de los mismos. ¿Se les parece? Aprobado por unanimidad. Y la 18 fue retirada, pero en su reemplazo está la 18 bis, en la página 311, que es incorpora el siguiente artículo 16º transitorio. Facultas al presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contados de la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio de Hacienda, efectúe las modificaciones al estatuto personal de carácter especial de la Comisión para el Mercado Financiero, dictado conforme a lo dispuesto en el artículo 4 transitorio de la ley número 21.000, para su aplicación al personal traspasado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a dicha comisión. También podrá establecer las normas transitorias necesarias para la aplicación de dicho estatuto al personal traspasado. Además, establecerá la o las fechas de entrada en vigencia de las modificaciones antes señaladas. Mientras las modificaciones señaladas en el inciso anterior no sean realizadas, el personal traspasado que se refiere al inciso anterior continuará rigiéndose por las normas estatutarias a que estaba afecto en la Superintendencia de Bancos y Instituciones Financieras. Para dictación de él o los decretos con fuerza de ley de conformidad al presente artículo, la autoridad tomará conocimiento de la opinión de la o las asociaciones de funcionarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Tengo una duda, me van a perdonar, esta situación. Como regla general, no es por este proyecto, a mí no me gusta la delegación de facultades, me la enseñó el senador Coloma, que se ha opuesto sistemáticamente. Y quiero representárselo al Ejecutivo, que es un tema que no goza de delegación de nuestras facultades de esa forma. Más aún en esta norma que dentro de su reglamento adicionalmente podrán establecer normas transitorias para la aplicación de dicho estatuto. Yo siento que es una extralimitación bien fuerte, porque aquí ustedes nos están pidiendo un año de plazo para dictar decretos para provocar la transición. Ya eso nos incomoda, porque nos gustaría que las plantas y todo se aprueben formalmente aquí. Pero piden además de que nos van a poner normas que pudiesen ser transitorias, que vayan más allá de ese plazo del año. Y eso es, nos gustaría que nos expliquen. Y no es contra el Ministerio ni contra el Ministro. Es un tema más general, que le aprendió mucho al senador Coloma en esta materia.
es para fijar un nuevo estatuto de personal para la Comisión de Mercado Financiero, que está conforme a lo ya dispuesto en el artículo 4º transitorio de la Ley 21.000. Esto solo faculta para emitir, para fijar los estatutos de personal. Solo eso, y después en la segunda... No, pero el estatuto de personal. No son... Pero se estila que Es un mal estilo. es un mal estilo. Sí, y eso se lo hemos representado en diversos gobiernos. Son 10 años de malo estilo. De verdad, 10, 15. Nos aceptamos una vez y para siempre. 15. Pasamos por así. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Nos Pero vamos a revelar ahora o El vamos ministro va a a quedar sin estructura. Entonces, ¿Qué hacemos entonces? Colega, nos revelamos y qué? Tenemos que aceptarlo. O dejamos a la mí historia de la ley y mire, aceptamos. ministro, a mí me gustaría proponer lo siguiente. No sé si usted está en condiciones de asumir un compromiso con esta comisión. No sé si siempre, porque no sé, no quiero decir nada de lo cual me arrepienta después, pero nos gustaría que usted pudiera comprometerse de que esta va a ser la última vez que se pide esta facultad durante este gobierno, porque usted va a firmar cualquier otro proyecto en esta materia. Entonces, para que entienda que la comisión, probablemente en forma mayoritaria, vamos a rechazar cualquier propuesta que nos traigan a posterior. Yo no es contra CMF, no es contra la ley de banco. Por la importancia de la ley de banco estoy dispuesto a... Pero usted viene con viene con varios otros organismos públicos donde hay este problema. Entonces, le quiero decir, este es un tema que es transversal, ¿no es? Sí, pero viene con el servicio de biodiversidad, viene con el servicio forestal, viene... No, pero que van a llegar todas acá. Entonces, creo que tiene que ver con... Presidente, lo hemos aprobado tantas veces así. Este es un proyecto... ¿Te quedó gustando, cierto? No, lo que pasa es que este es un proyecto súper importante. Sí. Por eso es darle la... Parece que un compromiso como ese, presidente, a mí me causa el siguiente problema en lo personal. Yo lo que pediría es que juzgáramos en su mérito. Lo que yo me puedo comprometer es a tener sumo cuidado con pedir esta delegación de facultades nuevamente, dado lo que he podido percibir aquí de la reacción de los honorables senadores respecto de esto. Pero no sé si me puedo comprometer a no pedir nunca más. Es como, no sé, es como vedarme de Yo 4 años. rechazarle y no se comprometa a lo que no puede cumplir. De amistad nomás le digo, porque si no es que... Ahora, yo creo que este es un tema que tal vez, no sé, nosotros entendíamos que esto era algo usual. más o menos usual. Tener problemas, Es ¿no? usual, sí, es verdad. Puede considerar con sus asesores jurídicos que le cuenten un poco la historia de este tema, que algunos que lo acompañan... Y eso que no está el senador Monte, porque si hubiera estado el senador Monte no salimos. No, está entregado. Me pegaba la mano. Más allá que haya correspondido ahora. La verdad es que yo en eso tiene razón. Yo en esto he sido bien insistente, porque aquí había un cambio de criterio que yo podría graficar unos 15 años atrás. Antes, las plantas, los reglamentos se establecían en la ley. Y era cierto que era un poco más lento, pero se hacía el procedimiento y era parte del esfuerzo legislativo, era hacer la planta y el estatuto dentro. En algún minuto, como si tenía cierta complejidad, dijo, ¿por qué no hacemos excepcionalmente un decreto para que de fuerza de ley? Y esto ha generado, para ser franco, más de un problema. Para mí, se lo quiero graficar, ministro, con algún tipo de problema. Por ejemplo, en los estatutos internos del ¿cómo se llama? De los jóvenes, del INJUV. El INJUV, al delegarse la facultad, quien recibió la facultad estableció que para ser director del INJUV se requería ser profesional con 5 años de experiencia.
lo que genera que cualquier director del INJUV, no hay jóvenes, pero es un problema de estatuto. Estoy explicándole, le advierto que para cualquier otra parte no se requiere 5 años de experiencia, o sea, donde más experiencia se requiere en Chile en materia de estatuto legal es el INJUV. Es una cosa bastante insólita, digamos, porque eso probablemente lo hizo alguien que ha tenido las características. Entonces ese es el problema, que al final ya el gobierno, y yo no entiendo, ni se preocupan de esto, porque es como siempre se hace, como siempre se usa. Entonces yo no sé qué señal dar para que realmente en los proyectos futuros estén incorporados las plantas, que igual, además, ¿sabe lo que pasa, presidente? Igual se hacen. Si al final, si igual se hacen, la diferencia, claro, yo entiendo que es un poquito más fácil porque se hace si era un parlamento, pero yo creo que aquí hay una práctica que o se cambia la ley, y decimos los personales, o aplicamos la ley. Eso ahora no sé cuál es el efecto en este caso, puede que no sea tan grave tampoco, pero esa es la razón estricta. Presidente, ¿y a usted le parecería como una opción, lo planteo, porque entiendo de alguna manera el resquemor o la reticencia, que vienen siendo sinónimos en este caso, respecto a aprobar, pero ¿qué pasa si nosotros nos comprometemos a traer el estatuto para acá, aprobándolo, traer el estatuto, para ver qué les parece? Con todo respeto, se lo agradecemos, pero no creo que salve el punto. Porque lo que estamos, se lo agradezco, lo quiero hacer. Mire, yo por última vez voy a votar una norma de este tipo. Creo que es el primer proyecto que a usted le corresponde traer con esta norma. Ya está informado de la situación que existe, es transversal esta inquietud. Se lo dejo planteado. Senador Pizarro. Breve, presidente, pero yo no tenía presupuestado esta reunión en mi agenda y tengo que volver a Santiago. Entiendo que vamos a votar, y si lo votamos, yo por lo menos voy a dejar mi voto a favor con todas las apreciaciones que aquí se han manifestado. Y lo segundo, presidente, es que hay una indicación pendiente que se dejó pendiente en la mañana, que iniciativa es una propuesta hecha por algunos de nosotros, que el Ejecutivo quedó de ver, que era referente a la que la superintendencia se preocupaba de las medidas a propósito del cibercrimen, que es es de iniciativa del Ejecutivo, y que establece que deberán considerar cumplimiento de la normativa sobre infraestructura crítica de la información que en materia de ciberseguridad establezca la superintendencia. Entiendo que quedó pendiente porque ustedes la iban a estudiar y la iban a patrocinar. Presidente, en aras del buen entendimiento, nosotros estaríamos disponibles a dar el patrocinio de esa indicación y de la buena voluntad que se ha expresado en esta comisión, sin perjuicio de que, si estudiamos el tema posteriormente, en un proyecto especial de ciberseguridad podríamos presentar una modificación. Señor ministro, le quiero proponer, vamos a despachar el artículo anterior, que pueda llegar a la sala con esta indicación, y estoy seguro que en forma unánime podemos aprobarlo en la sala. ¿Cuál? La ciberseguridad. Ya. Llegar a la sala es mejor, si lo obtienen mañana para la sala. No se olvide que tiene que patrocinar la otra que aprobamos, que era la modificación de jurisdicción, de competencia. Ya. Entonces, bueno, tener esos dos textos en votación, el numeral 18 bis en votación. Sí. ¿Habría acuerdo? Abstención. Pero no sea así, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vota 2 veces Pizarro. Senador Pizarro en votación. ¿Vota a favor? Yo me abstengo. ¿Se vuelve a votar? No, García, García se abstiene. Quiero solamente, ministro, para en votación por segunda vez. Senador García. Segunda vez a favor. Pizarro a favor. Abstengo. Tiene que haber tres. Ya voy a votar a favor, ministro. Pero última vez
para que se entienda En la primera todos se que es abstuvieron, una cosa, y en la segunda tenemos 3 votos a favor. porque si no quedan sin texto. 4 votos a favor. Abstención de todos en la primera votación y en la segunda a favor todos. ¿O Queda por votar la 19 bis. Pero entonces, 19 bis. tenemos claro cómo fue la votación. La votación fue 2 a favor, 2 abstenciones. En la segunda votación, 3 a favor, 1 abstención. ¿Y quiénes son los a favor? ¿Senador Eh, García? García, Pizarro, Letelier. Ya. ¿A favor, senador García? Pizarro, senador Pizarro a favor y usted también a favor. Yo he votado a favor. En la segunda votación. Perfecto. Con el compromiso del ministro que nos va a traer las indicaciones y que esta va a ser la última vez Senador Coloma, abstención. que yo de las votaré dos esto a veces. favor y que él nos va a pedir que hagamos algo similar por la importancia que él le ha dado a la ley de bancos. Sí. Ya. Y Yo entiendo que usted es un hombre que lee entre líneas de una forma extraordinaria. El último, falta una indicación. Falta una. La 19 bis del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo 17º transitorio nuevo. Las enmiendas realizar al artículo 1 del DFL número 13 del 81 del Ministerio de Hacienda que fija la planta del personal de la Comisión para el Mercado Financiero en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la presente ley, entrarán en vigencia en la fecha en que la Comisión para el Mercado Financiero asuma las competencias de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Se les parece? ¿Habría acuerdo? Ya. Respecto de la 2.10, entonces, presidente, lo de la ciberseguridad, dejamos la declaramos inadmisible con el compromiso del Se Ejecutivo. declara inadmisible. Se declara inadmisible con el compromiso del Ejecutivo y llegaría a la sala con una indicación de ese tipo. Estamos hablando de la ciberseguridad. Así como el tema que pidió reabrir la votación de lo que vimos sobre el cambio de competencia del tribunal, la indicación del senador Bianchi, de acuerdo a lo que hablamos antes, ¿Se aprobó? habría que declararla inadmisible. Senador, Es que revisando bien la norma, si usted tiene razón, revisando no es inadmisible, es admisible, porque en realidad puede ser de un quórum mayor, Claro. que es distinto, Pero pero admisible. técnicamente, efectivamente, se puede plantear. está bien. Lo que pasa es que hay que Exactamente, consultar, Aquí aprobado, entonces. hay que consultar a la Corte Hay que Suprema. consultar a la Corte, eso sí. Eso es otro Hay que tema. consultar a la Consultar a Corte. Pero tiene razón que en realidad es admisible, así que yo rectifico hemos despachado mi todas las decisión. materias del proyecto, señor Sí, secretario. hay que dar una Una, correcto. seguridad. Y lo otro, cooperativa se aprobó. Y el otro punto, presidente, es dar una autorización a la Secretaría con el Ejecutivo para, hay algunas cuestiones de redacción que habría que Tenemos toda la que facultad de la precisar. Secretaría para temas formales. Y y de sobre todo referencias. respecto a la reserva del registro. La 5 ter de la página 101, 102, pero allí quede bien establecido que el registro ese tiene reserva. Lo miramos y era el registro de las entidades certificadoras y entidades clasificadoras. Y ese ya existe un registro que está en forma pública. Perfecto. Es público, sí, porque es solo de las entidades que clasifican. Les pido que puedan revisar bien el detalle. Disculpen porque ahí se va a registrar información de carácter reservada. Claro, pero Entonces, lo único que pido es sí, lo dar la revisamos. facultad para que con la Secretaría ustedes puedan asegurar si tiene que estar ser materia reservada, no existan problemas. Ya. Perfecto. Es para resguardar la reserva si corresponde. Sí, gracias. Estaría, presidente, no habría más temas Bien, se pendientes. cumplió el objeto de la sesión. Gracias, ministro. Se levanta la sesión. Muchas gracias.